Báscula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya en La Báscula, el peso de las ideas. Buenas tardes para quienes nos escuchan ya en 1070 Noticias. Muy buenas noches a quienes nos verán a las 11 de la noche en C7 Noticias. Y muy buenos días a quienes nos escucharán mañana a las 6 de la mañana en C7 Radio. Como todos los miércoles nos acompaña el doctor Juan Manuel Durán. Doctor, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, es un gusto para mí estar con ustedes. Y bueno, como saben, y sin ningún tipo de modestia, esta es la mejor barra de opinión del Estado y posiblemente del país. Hoy vamos a tocar dos temas bastante interesantes a partir de dos declaraciones que han generado mucho movimiento. Dos que se generaron el día de ayer y que hoy han generado este movimiento. No sé si desliz, descuido o provocado o pensado, pero este asunto, cuando el Procurador General de la República ayer en su conferencia de prensa, cuando está explicando los temas o las razones por las cuales iba a consignar a 99 personas por el caso de los ahora asesinados, hasta ayer desaparecidos, por el caso de Ayotzinapa, dice, esta es la verdad, primero dice esta es la verdad legal y luego dice esta es la verdad histórica. Acto seguido, 2 horas después, salen los padres de familia y dicen, a ver, momento. Tú estás diciendo la verdad legal a partir de las pruebas que tienes. La verdad histórica no te la compramos porque no sabemos aún lo que pasó y se duda abiertamente. Queremos hablar en estos primeros dos bloques de la verdad legal y la verdad histórica, abordarlas, ver desde el concepto hasta muchos casos que en el mundo ha pasado y que veamos que esta es una discusión muy común entre la sociedad civil y los gobiernos en turno. Primero y segundo bloque. Tercero y cuarto bloque, otra declaración. El gobernador del estado dice, después del informe, vamos a hacer cambios, o voy a hacer cambios. Y yo quiero aquí abusar de la confianza del doctor Durán, que ha estado en muchos puestos de dirección, donde se tienen que tomar este tipo de decisiones para que nos ayude a entender ¿qué factores son los que toma en cuenta alguien que va a tomar una decisión de mover, cambiar, enrocar, traer a alguien más a un puesto de primera importancia? Entonces, vámonos con estos dos, o sea, la lógica del cambio en la función pública, bloques 3 y 4, y la verdad legal contra la verdad histórica en general en la historia, con algunos casos que tenemos. Déjeme empezar, doctor, si le parece bien, leyendo dos conceptos. Adelante. Primero, la verdad legal. La verdad legal es aquella que se puede demostrar mediante las pruebas. Al momento de dictar sentencia, la autoridad judicial o administrativa o el poder, por llamarlo de otra forma, está obligada a hacerlo con base en los argumentos y pruebas de la parte acusadora y de la defensora. Es decir, es la que se construye dentro de un marco estrictamente jurídico. Por su parte, la verdad histórica. Una verdad histórica se desarrolla a partir de la interpretación social de los indicios, testimonios, circunstancias, etcétera, sobre un acontecimiento en concreto. ¿Por qué tan opuestas y por qué pareciera, doctor, que no pueden estar juntas? O es muy complicado que estén, en caso de conflicto, sea la misma historia, la verdad legal, que la verdad histórica. Bueno, yo pienso en este caso, en el concepto de verdad histórica, los historiadores siempre aclaran, y yo recuerdo a don Luis González y González, que la historia es la ciencia del pasado, no del presente. Y en ese sentido es muy importante que la historia se construya también a base de fuentes. Para los historiadores, las fuentes, bien sea historia oral o sean archivos, de ese pasado lo construyen y lo tratan de interpretar, pero son muy reacios a interpretar el presente, y mucho menos convertirse en profetas del futuro. Ellos dicen que más bien son profetas del pasado. Y la construcción de la verdad histórica la hacen a partir
de los elementos más objetivos en el caso de los historiadores, del oficio de los historiadores, construyen esta historia a partir de los hechos, de los documentos y de los testimonios o la historia oral que puedan allegarse. Entonces, esta interpretación histórica no necesariamente está reñida con la verdad legal. Pero los historiadores no son un poco reacios también a darle más valor a lo legal, no dudan de la verdad legal. Bueno, siempre en el caso de las ciencias sociales buscamos lo que está detrás de lo aparente. Okay. Y en ese sentido busca uno la causalidad y busca esa causalidad detrás de los hechos aparentes. En ese sentido siempre es una visión crítica que trata de ser objetiva y que trata de mostrar lo que fue esa realidad del pasado, ¿no? Uh-huh. Y se construye, pues a veces que también puede compaginar perfectamente con la verdad legal, ¿no? Y hay veces que podría no compaginar con la verdad legal. Hay un dicho que dice, la historia la escriben los vencedores. Así es. En este caso, el poder no siempre logra, aunque esté del lado del poder, vencer y hacer que su verdad pase a la historia como la verdad. Quedan dos versiones. ¿Por qué el poder no puede vencer a veces a la filosofía popular, al dicho en permanente, con todas las herramientas que tiene el poder? Bueno, en una sociedad siempre hay una serie de contradicciones que se viven permanentes en estos procesos históricos, son juegos de intereses, juegos políticos, y en ese sentido, pues no existe una sola verdad, también cada grupo manifiesta sus verdades, aunque los historiadores, los profesionales de la historia, tratan de tener la visión más objetiva de estos procesos, ¿no? Mire, en el caso, a mí me llama mucho la atención, porque pareciera que hay no sé si pleito, pero sí una contraposición de visiones entre los abogados, sobre todo en México, y el pueblo en general, la sociedad en general. Ayer el procurador, si mal no recuerdo, dice, vamos a consignar a 99 personas, hicimos 480 y tantas diligencias, 300 y tantos, y da una serie de números y pruebas, y por otro lado salen los padres 2 horas después, insisto, como lo dije ayer, y lo voy a seguir diciendo, con toda la justicia de tener un hijo desaparecido, y no solo los padres, los movimientos que están alrededor de los padres lo que presentan son dudas. El procurador dice, aquí están estas pruebas, los padres presentan, yo tengo estas dudas, y dicen, yo le creo más a cualquier persona que haya estado ese día medianamente cerca y que tenga una opinión, dicen los grupos estos, sí, que a los pillos, sinvergüenzas, narcotraficantes estos que detuvieron y que seguramente los forzaron a declarar lo que ellos querían. ¿Por qué a partir de dudas se puede construir la verdad histórica y pasar contra tantas pruebas que se presentan? En general lo vamos a ver en otros casos, en el próximo bloque, pero en tantas pruebas no están siendo suficientes y la gente no lo cree. Bueno, la verdad histórica no se puede construir desde mi punto de vista a partir de dudas, sino de certezas, de pruebas documentales. Okay. Igual que se construye esa verdad legal, que deben ser pruebas con carácter científico, el caso de las fuentes y de los archivos que revisan los historiadores, buscan esa objetividad y buscan también desentrañar esas relaciones. Entonces yo diría que siempre en el caso de la construcción legal, como en el caso de la construcción histórica, se tiene que remitir a las pruebas y a los documentos para construir una verdad que sea aceptada. Ahora, lo que pasa con los historiadores es que lo hacen hacia el pasado, ¿verdad? Y en el caso del derecho lo están haciendo en el presente. Okay. Y ahí hay una contradicción de intereses, de no querer aceptar la versión del Estado y los padres de familia tener otra versión, pero eso no significa que sea la verdad histórica.
La verdad Todavía histórica no. la veremos construcción. está en construcción, la veremos más adelante. Excelente. Vamos a ver otros casos de verdad histórica contra verdad legal en el siguiente bloque. Los invitamos a acompañarnos y a comunicarse con nosotros. 3641-7414, 3640-2131, @1070 Noticias o @S Ramírez Robles. Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, con el doctor Juan Manuel Durán, como todos los miércoles. Doctor, estamos con este asunto de la verdad histórica contra la verdad legal. Decíamos, la verdad legal es aquella que la autoridad administrativa o judicial prueba de alguna forma o dice tener las pruebas, y la verdad histórica es la que se va construyendo con no solo esas pruebas, sino muchas otras versiones, testimonios, que a veces no forman parte de la investigación. Y esto ha llevado a que haya de muchos eventos en la historia dos versiones, ¿no? Quiero repasar algunos, a ver y que nos ayude usted con algunos que pueda recordar. Por ejemplo, el 68, ¿no? La verdad legal dice, los estudiantes empezaron a atacar a los soldados y los soldados respondieron. La verdad histórica dice, no, los soldados directamente empezaron a atacar y directamente empezaron a asesinar chavos y fue lo que pasó. ¿A cuál le creemos? Bueno, yo pienso que no se trata de creer o no creer, sino más bien de tratar de entender esos procesos sociales y tratar de, a partir de la documentación y los textos que se han escrito, se puede llegar a una conclusión de qué fue lo que pasó en el 68. Yo creo que para muchos que fueron actores directos del 68, pues queda muy claro. Para otros que estaban, digamos, vinculados en la parte del Estado, tienen otra versión, pero sin duda es un hecho que marcó el 68 a este país, y por supuesto el 68 fue, digamos, para muchos el primer movimiento social global, porque pasó en varios países, claro, también, ¿no? A ver, otro, Colosio, asesino solitario o conflagración desde el poder para que no hubiera cambios en el país. Así es, bueno, son dos versiones de un hecho, pero la verdad, sin duda, pues se conocerá en algún momento, ¿no? Sí. Bueno, si eso no aburto al que está en la cárcel, sí, o sea, sí hay como dos verdades muy construidas en este caso, ¿no? Claro, y en muchos de los casos se construyen versiones diferentes, pero yo no les llamaría versión histórica y no histórica, yo les llamaría construcciones de interpretación de hechos que pueden tener uno u otro contenido, pero que finalmente la verdad histórica será aquella que venga de la interpretación del pasado y que permita entender ese pasado. Andrés Manuel, en el 2006, verdad legal, Felipe Calderón gana la elección por 0.023%. Andrés Manuel dice, nos la robaron. Y mucha gente cree que le robaron la elección. No, sin duda, porque son interpretaciones que dan intereses encontrados, y cada quien tiene su versión. Cuando usted decía de esto, de la historia es de aquellos que vencen, ¿no? De los vencedores. De los vencedores, pues finalmente sería una interpretación desde el poder. Pero no siempre hay una interpretación de la historia desde el poder, también puede construirse desde la sociedad y pueden construirse muchas versiones de un hecho histórico. Y pueden ir cambiando, ¿no? Sí, sin duda, y sobre todo yo diría que esta contradicción entre diferentes posiciones de una verdad tiene que ver con hechos
que muchas veces costaron vidas o costaron violación de derechos humanos, y que finalmente lo que está detrás sería que en esa memoria histórica no se repitan. ¿No? Es el caso del Holocausto también. Digamos, yo me acuerdo cuando vino Todorov a la Cátedra Cortázar, él recordaba que en sus escritos, por ahí uno que tiene sobre la memoria social, si mal no recuerdo, era tratar de que la memoria se mantuviera viva para que no se repitan hechos que realmente pues son violatorios del más elemental derecho humano. Entonces, en ese sentido, pues había la idea de recordar, pero con la idea de que no se repitan este tipo de cosas. Podríamos decir, doctor, que las verdades históricas o de las interpretaciones históricas, que a veces son más creídas y consolidadas en la sociedad que las verdades legales, se dan cuando a partir de un dolor social, hay un hecho que provoca un dolor social que es muy difícil, es casi un proceso de negación, como cuando muere una persona, que hay un proceso de duelo y tiene 5 etapas, etc. ¿Pasa también esto con la sociedad? Bueno, yo pienso que la sociedad, todos estos hechos que son muy dolorosos, viéndolos al pasado, guardándolos en la memoria, lo que dice la sociedad es, no hay que mantenerlos vivos con el objeto de que no se repitan. Esa es la parte. Pero la verdad legal se tiene que construir en el presente, con las pruebas, con los documentos, con todo. Y puede entrar en contradicción con los diferentes sectores, pero la cuestión que se va a determinar en la verdad legal será el resultado de los estudios y los análisis de carácter más científicos y las pruebas que se aporten. Yo así entiendo la construcción legal. Difícil porque es en el presente y hay que documentar, y quienes defiendan tienen que también aportar pruebas, ¿no? Ahora, esto no es un caso solo mexicano. Kennedy, no nos vayamos más allá, va desde ahora ya hay hasta una cuarta bala, ¿no? Ahora dicen que hubo una cuarta bala, los americanos no pueden creer que haya sido un asesino solitario y que él solito lo haya hecho y lo matan. Ahí también en Estados Unidos hay una serie de historias en esto, ¿no? Claro. En la primavera de Praga empieza el entonces primer ministro checo a hacer cambios sociales, a hacer una serie de cambios, y de repente viene la invasión rusa, y para la invasión rusa pues hay dos versiones: una, que el gobierno checo pidió ayuda porque creían que esto se iba a mover mucho, y otra, que los rusos, al ver cómo se estaba moviendo, invadieron Praga. ¿Algún caso así controversial en que recuerde usted? Bueno, yo creo que en los casos nuestros, por ejemplo, algo que marcó esta ciudad fue el 22 de abril. 22 de abril, tiene toda la razón. El 22 de abril fue un caso contradictorio, que se jugaron también diferentes posiciones, y finalmente pues es un asunto que marcó a la sociedad, y muy lamentable porque tuvimos muchos muertos en ese proceso de explosión que realmente puso a la ciudad y la ha llevado a reflexionar muchos años después una tragedia como esta. San Juanico también, ¿no? San Juanico, por ejemplo. Exactamente, la posible culpabilidad de Pemex. Digo, porque ahí el tema es ese, aunque todo decía que Pemex era el culpable, se le blindó para que no lo fuera. Entonces estos casos son los que en realidad pues la sociedad las marca, y marca la ciudad, ¿no? Y marca generaciones, ¿no? Marca generaciones, sí. Que se asumen como los defensores de esa verdad y que la transmiten de generación en generación para que esta no vaya pasando. Bueno, yo estudié con unos libros de texto, por ejemplo, que no mencionaban el 68. Claro. No, el libro de texto gratuito no mencionaba, y hoy es un hecho que está aceptado. Sí pasó, hay que estudiarlo, y los mismos estados van cambiando conforme se empiezan o a descubrir nuevas cosas, o la verdad histórica empieza a vencer a la verdad legal, cuando la verdad legal es completamente difícil de defender.
Claro, pero también la verdad legal puede acompañar a la verdad histórica, porque puede, en muchos casos, verdad, en muchos casos también puede ser coincidente. El procurador, para terminar este bloque, el procurador ayer al final dijo una frase muy tajante, dijo: el ejército no tuvo nada que ver. Aquellos que lo acusaban de omisión son los que hoy lo acusan de estar involucrado. ¿Qué sucede si en 5, 6, 8 años o 3 meses, una semana, un soldado del destacamento sale y dice: no, sí tuvimos que ver, y yo estuve ahí y pasó? ¿Qué sucede? Bueno, yo pienso que se tendrá que reinterpretar el proceso y eso es muy costoso. Si hubo una declaración en estos términos es porque ahí sí la verdad legal tiene los elementos para sostenerla. Pero podría, es un riesgo también, porque, bueno, no es un riesgo si realmente fue lo que ocurrió. Los elementos que tenía en ese momento. Entonces, a lo mejor no tenía los elementos de alguien más para exacto. poderlo. Ok, perfecto. Doctor, nos vamos, dejamos esta verdad legal histórica, vámonos a hablar en los siguientes bloques de este asunto de los cambios. ¿Cómo se toman las decisiones para los cambios en la función pública? Regresamos en un minuto. Gracias. ¿Cómo no? La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas, con el doctor Juan Manuel Durán, en la que sin duda es la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Le decíamos, doctor, al principio que el día de ayer el gobernador anunció que posterior al informe, que es los primeros días de febrero, 6 de febrero, 7 de febrero, si bien recuerdo, tomará decisiones de cambios en su gabinete. Esto pues movió todas las aguas políticas, movió todo, y bueno, pues no es el espacio, eso lo tratarán otros analistas en otros espacios. Nuestro espacio es de esta lógica de análisis de fondo. Yo quiero pues aprovecharme de toda su experiencia, doctor, tratando de explicarle a la audiencia qué hay detrás de una decisión en la función pública para cambiar a un funcionario de primer nivel, porque no, la gente a veces piensa que si trae un coche caro o si no se expresó bien o sea, lo más fácil es pedir, córranlo, pero lo que viene detrás en todos estos cambios son cosas muy complicadas. Yo hice como una serie de razones, ¿no? La primera, aprovechando su experiencia, porque le ha tocado estar en muchas áreas de dirección, en donde ha tenido que cambiar funcionarios de primer nivel. El primer razonamiento pues pudiera ser, pues los cambiamos porque no funcionaron, pero ¿no funcionaron en qué? ¿Cómo un tomador de decisiones cambia a partir de que alguien no funciona? ¿Cómo dice es que no está funcionando? Bueno, Sergio, mi experiencia es en el terreno universitario y académico, sí. Pero digamos, tratando de entender la función pública, yo diría que generalmente todos los equipos de trabajo se organizan alrededor de un proyecto y de un plan. En ese sentido, cuando este proyecto o este plan no se logra por los perfiles o por los intereses de quienes participan en él, pues entonces se puede hacer ajustes a este proyecto. Con la intención de sí llegar a los objetivos planeados. Exactamente, porque se tiene que tener resultados, y los resultados pues es la parte más importante de un proceso de planeación. Y si no hay resultados, pues obviamente la evaluación que se va a tener de este proceso, sea un proceso de gobierno, pues no van a ser los adecuados. Y en esos los ajustes de equipo muchas veces son necesarios para llegar a los objetivos, o muchas veces el mismo funcionario dice: en esta área yo no me siento con la formación y con el interés en este momento. También lo intenté,
pero no. no se pudo, no hubo las condiciones, etcétera. Exacto. 2 años se estarían cumpliendo para esto, 2 años de gobierno en un periodo de 6. 2 años ya es un buen momento para hacer evaluaciones y hacer cambios. ¿O qué opina? Pues sin duda, yo pienso que a los 2 años se puede estar reflexionando sobre la mitad de un periodo de 6. Y yo recuerdo, para citar a don Luis González, él era muy partidario de estos periodos sexenales, porque consideraba que los periodos de 5 años y repetidos 5 más no eran convenientes para las instituciones académicas. Él siempre pensó que las instituciones académicas deberían tener 6 años y una sola vez. Entonces, es igual que en la función pública. Se tiene por 6 años y una sola vez, y entonces en 6 años hay que mostrar los resultados de un gobierno con todas las bondades y con todos los argumentos para lo que se ofreció y se planeó, se cumplió. 2 años son entonces un buen momento para un ajuste. Así es. Teóricamente sí se debe evaluar en 2. Sí, porque además hay algo que la misma norma nuestra permite, es que se puedan inscribir para las elecciones en el 3er año. Claro, que esa es una de las razones. Si quieren nos vamos a esa. Ya dijimos áreas que eventualmente no funcionan, pero igual el calendario electoral que se marca la vida en general política del país. A veces hay necesidades electorales, hay funcionarios que buscan otra aspiración o renuncian o se van. ¿Cómo se mueve o esta razón en específico afecta los planes o hay que tener alguien abajo que pueda subir cuando alguien tiene aspiraciones? ¿Cómo se opera esto? Bueno, sin duda que hay que tener muy claro que se trabaja sobre un plan y este plan debe cumplirse, y en el proceso, por otro lado, la normatividad permite que se pueda aspirar a otros puestos de elección, y eso lleva a que quienes están haciendo una carrera política, una carrera como que no diría que sería la carrera civil de un funcionario, sino la carrera política, pues que cambien de puesto, porque así lo permite la normatividad. ¿Hayan cumplido o no hayan cumplido con sus funciones? Así es, porque ellos es legítimo que aspiren, de acuerdo a nuestra normatividad, a otro puesto. Es lo que a veces dicen caer para arriba, ¿no? O sea, dejo la secretaría sin funciones o el área en la que estoy, pero soy candidato a tal cosa, y ahí se tienen que hacer cambios. Así es, y yo creo que 3 años parecen muchos para esperarse a un siguiente puesto, ¿no? Claro. Otro de los argumentos, doctor, que se utiliza, o de los temas, de las razones que se dicen para hacer cambios, son que a los 2 años un gobierno entra a partir de coaliciones, a veces evidentes, a veces no evidentes, de acuerdos, de pactos, y entonces tiene que acomodar pues a su gente, a los más capaces, a la gente que lo ha acompañado, a la gente con la que hizo alianzas y pactos, pero a los 2 años pareciera como que se agotan los pactos, que ya te cumplí, ya quedamos, ya estuvo 2 años en tal área. ¿Le permite, es realmente, esto sucede en la realidad? Porque esto, bueno, pues es un dicho, y si el tomador de decisiones llega un momento en que dice, estamos pagados para cumplir los objetivos, necesito meter a mi equipo y ya cumplimos con las cuotas? Bueno, sin duda, a los 2 años, pues hay otros procesos electorales que se inician, y sin duda, pues también puede ser que los mismos que estaban en acuerdos puedan cambiar, porque también aspiran a otros puestos. Puede haber muchas modificaciones, pero yo creo que quien tiene la responsabilidad de un periodo de 6 años debe tener claros los objetivos de ese plan sexenal y de poderlo cumplir. Y tener un mapa de actores, ¿no? Así o sea, es. Saber que Pedro Pérez, que está entalado, es un compromiso político que hice con Juan López, y Pedro Pérez, sea que yo lo pueda cambiar en tanto tiempo, o que Juan López me diga que ya lo quiere mover a otro lado. Sí. Y por lo tanto ahí me va a salir una vacante que tengo que cumplir.
En la academia es diferente porque los académicos que están en puestos, digamos, de responsabilidad académico-administrativa, quieren regresar también a sus actividades como académicos. Dicen, nosotros ya pagamos el tiempo que debíamos estar en la administración, pero a lo que a nosotros nos interesa es el trabajo de academia, es el trabajo de investigación, y ahí es como la idea de que debe rotarse esos puestos, ¿no? Ok, o sea, en el caso de la academia, el trabajo administrativo o los puestos que no son de ante aula, no siempre son premios. No, son interpretados muchas veces como sacrificios, como castigo. Como castigo a veces, sacarlos de aula puede, sí, sobre todo en el ámbito universitario. O de publicar, ¿no? De escribir. O sea, deja el aula para que hagas un libro, o hagas 2, o hagas 3. Sí. O digamos que tal como está el modelo actual, se combina la presencia en aula con la investigación, y entonces se tiene que estar publicando al mismo tiempo que se está impartiendo las clases. Ahí se combinan las dos, pero esas son las funciones que los atraen más y que finalmente quienes tienen una esencia académica más se van por esta vía que por la de los puestos administrativos. Hay que tomar este tipo de decisiones. Bueno, nos quedan, yo tenía otros 3 escenarios que son, a veces se hacen cambios para oxigenar la acción política, para que entren nuevas personas, renovar las élites, o porque hay una serie de crisis internas y externas, pero si le parece bien, doctor, vamos a tocarlos en el siguiente bloque. ¿Cómo no? Regresamos en un minuto, les dejo a La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Les dejo los teléfonos 3641-7414, 3640-2131, @1070 Noticias y @S Ramírez Robles, nuestros medios de comunicación. Nos encantará que platiquen con nosotros. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Nos acompaña como todos los miércoles el doctor Juan Manuel Durán, y estamos hablando de cómo los hombres, los que toman las decisiones en la función pública, en el poder, en las áreas de poder, etcétera, toman decisiones de cambiar en el marco de este anuncio que hace el gobernador de que habrá cambios después en su gabinete o en su gobierno después del informe. Hablamos ya, a veces se toman las decisiones, doctor, porque no funcionaron conforme al plan, a veces porque, pues se agotaron el tiempo de los compromisos políticos, o los compromisos políticos deciden emprender otro camino, cualquiera de las dos. A veces hay necesidades electorales por el calendario que tenemos, decíamos, pero a veces, pues las cosas, se hizo un plan, el plan está muy bien diseñado, tiene indicadores, todo pareciera que está caminando, pero pues también hay un contexto y hay un entorno que a veces hace que el plan tenga o que acelerarse o que moverse, y resulta que la decisión que se tomó en personas, en recursos humanos, en funcionarios, en un principio, pues ya no funciona en el nuevo contexto y hay necesidad, le llaman los teóricos oxigenar, ¿sí? Este asunto de la oxigenación, ¿cómo la hace? ¿Cómo se hace? Bueno, yo, dentro de todas estas hipótesis que estamos comentando, sí, Sergio, a mí me parece que esta parte que tiene que ver con que se tienen que lograr una serie de objetivos y resultados de este plan, y de pronto hay una realidad que cambia muy rápido, que obliga a reestructurar el plan para poder lograr los objetivos, pues también obliga a hacer reestructuración de equipos, de personas y a veces de grupos generacionales. Y todo esto, pues sin duda, son las decisiones que se tienen que tomar, pues para lograr los resultados de gobierno que se esperan.
¿no? Ujú. En eso de término de hipótesis, porque... Sí, claro. Ahora, ¿qué pasa por la... Pongo el ejemplo. El secretario, el presidente de la República, pacta con el Grupo Hidalgo desde el previo a su campaña, la campaña la hacen juntos, entran al gobierno y el Grupo Hidalgo o ex gobernadores de Hidalgo, etcétera, llenan gran parte del gabinete federal, la Secretaría de Gobernación, llenan, etcétera. Pero pues llega un momento en que por este asunto de Ayotzinapa y algunos otros temas, pues se complica por cómo hace un tomador de decisiones en la política, en la función pública, para decir, híjole, lo quiero mucho, trabajo, pero se me agotó este interlocutor. Bueno, yo en ese caso no he estado serio, lo confieso, pero me parece que los procesos sociales sí implican desgaste en las funciones que ejerce un servidor público y que también a veces se pueden complicar los escenarios. Uh-huh. Y en esos contextos pues se tienen que tomar decisiones. Muchas veces es para mantenerlos en el puesto, para reforzar la posición también de gobierno, y en algunas otras es para buscar nuevos perfiles y que estos nuevos perfiles puedan también dar los resultados en los puestos que se traten, ¿no? Sí, el asunto de las, lo comentaba por el asunto de las crisis internas o externas que comentábamos al principio. A veces, por ejemplo, el caso del secretario de Gobernación venía de sacar todas las reformas estructurales, de controlar y manejar el asunto del Politécnico Nacional, el gran problema que había en el Politécnico Nacional. Era una de las grandes estrellas del gabinete. De repente sale Ayotzinapa y pareciera que muchos actores dicen o al no dar buenos resultados o complicarse el tema, empieza a cerrarse y no es que no haya cumplido con las metas, que era nuestro primer supuesto, sino que lo atropelló un tsunami que vino de fuera. Cuando esto sucede, el tomador de decisiones aguanta, evalúa y hasta qué momento tiene que hacerlo. Pues pregunta difícil, porque sí. Yo no sabría cuál será el mejor momento en esas condiciones, pero finalmente una decisión tiene que ser tomada, o reforzar la posición del funcionario o buscar reestructurar el gabinete con nuevas personas. Pero pues eso dependerá de las coyunturas, de las dificultades y de los procesos. Entonces yo no tendría una respuesta realmente para ello. A ver, doctor, usted mencionó un tema que me gustó mucho y lo tenemos más o menos pensado, las renovaciones generacionales, los cambios generacionales. De las cosas más difíciles, bueno, la política, la administración pública se hace históricamente por grupos. ¿Quiénes son mi primer grupo con el que empiezo? Pues con mis amigos. Así como juego fútbol, los que juegan fútbol con sus amigos, los que hacen negocios con sus amigos, y después los hacen con quien les conviene, juegan fútbol con mejores. En la política igual, pero en la política empiezas haciendo trabajo con tus amigos y generacionalmente creces con tus amigos y llega un momento en que tus amigos, tu generación está en el espacio de toma de decisiones. No es novedad o no sería o es común que los tomadores de decisiones a veces evalúen ya no jugar con sus amigos, ya no jugar con su generación, apostarle a una generación más joven. Yo lo recuerdo, por ejemplo, Mitterrand cuando nombra a Rocardo, cuando nombra a sus diferentes primeros ministros, tenían 30 años menos que él. Cuando todo el mundo asumía que iba a ser la generación de Mitterrand, nombra generaciones de 30 años. ¿Por qué tomar una decisión de gente mucho más joven que a veces pues no va a entender tu lógica, cómo le apuesta a alguien a renunciar a sus patrones comunes e irse
patrones comunes de convivencia, hablo, entre un grupo, y apostarle a una generación inferior. Yo pienso que en esos casos queda muy claro la necesidad de renovación generacional y que eso lleva a la toma de decisiones. Es probable que lo que se plantea como escenario de futuro en un plan de gobierno tenga que ver con esas nuevas generaciones. Yo pues diría que en el caso, digamos, de algún presidente de este país, pues pensó en algún candidato porque era el que más le parecía que podía resolver los problemas que se estaban presentando. Es el caso de lo que don Miguel de la Madrid escribe en aquel libro enorme de sus memorias del sexenio, donde él piensa que debe ser Carlos Salinas de Gortari el sucesor en el proceso, y era una generación que realmente era muy diferente a la de don Miguel. Bueno, y lo hizo don Luis Echeverría también cuando toma posesión y nombra, su secretario particular tenía 21 años, Fausto Zapata, se rodea de un equipo 30 años más joven que él, y el argumento en ese momento era, vamos dándole. En el 68 se manifestaron los estudiantes, se manifestaron fuerte, tenemos un problema social, los estudiantes y los jóvenes no se sienten incorporados a la toma de decisiones del poder, abre el poder a los jóvenes y los incorpora. Debe ser una decisión muy complicada. Muy complicada y que debe tener mucho respeto para las generaciones que están, claro, digamos, en este juego del poder, porque es muy importante que los cambios generacionales siempre cuiden a las generaciones y reconozcan en las generaciones también los procesos, porque no se puede irrumpir de una manera muy brutal, pero sí hay necesidades que muchas veces lleva a las nuevas generaciones a la realidad que se está viviendo, pues tener que incorporarlos porque les toca a ellos enfrentar el futuro. Apostarle a un cambio generacional en los cambios de gobierno implica, para que estos sean exitosos, que haya un trato digno hacia las generaciones que se van a dejar de lado. Así es. Okay. Doctor, es lo que yo pienso. No, estoy de acuerdo con usted. Doctor, yo le agradezco muchísimo. Esta es La Báscula. Mañana nos acompaña el doctor Pablo Arredondo. Hoy le agradecemos, como todos los miércoles, al doctor Juan Manuel Durán que nos haya acompañado. Vámonos, nos vemos a las 11 de la noche. Retransmisión para que aquellos que nos hablan a las 11 de la noche aquí, bueno, pues mejor háblenos a esta hora. Les agradecemos mucho. La Báscula, el peso de las ideas. La mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Muchas gracias. La Báscula, el peso de las ideas.